tenía en el consejo, porque teníamos que partir ahora, una cosa que se alargó. No sé si les pasa, pero se alargan un poco las reuniones como por plataforma. Sí, pero además son puntuales. Eso es una novedad. Eso sí, parten eso a la hora. es una buena cosa. Son puntuales, pero se alargan a veces. Oye, no sé. yo tengo la sensación de que se trabaja más con teletrabajo. Absolutamente. Lo que pasa es que, La experiencia. Lo que pasa es que uno tiene más tiempo para hacer, o sea, yo, por ejemplo, creo que he cocinado lo que no había cocinado en toda mi vida. Mi recetario chileno, le decía a Rodrigo el otro día, es picante ahora probablemente. He cocinado cosas que no me habría imaginado, pero tenéis que mezclar el trabajo doméstico con seguir trabajando y los cuidados que implica eso. Entonces, es una mezcla de cosas que yo creo que al final te demanda un poco más. Sin duda. Pero es que además tampoco está la corporalidad del otro, pues. Entonces tú no sabes cuándo dejar de pedir cosas o dejar de exigir o qué tan ocupada está la otra persona, porque como desaparece el cuerpo presente, ¿cachai? Tenéis que un poco suponer y ante la suposición ya nadie te pega a los colegas, entonces... Sí, y además yo creo que además hay que ser consciente que el momento en que navegamos también, o sea, no puede dejar indiferente a nadie. La situación psicológica de incertidumbre respecto al futuro, respecto a los contagios, que el círculo de contagios se acerca cada vez más, probablemente todos conocemos ahora a alguien o de oídas a alguien que está contagiado. Oye, yo tengo a mis vecinos, los 4, una cuestión bien increíble, porque viven con la mamá de ella que tiene 91 años. Se contagió primero ella, después los 2 hijos, el marido, y la señora no se contagió. Es bien increíble. La señora es muy mayor. Sí, 91 años y no se contagió. Wow. Ya, tenemos ya gente que nos está acompañando en esta previa a partir, así que corresponde que en honor a quienes han sido puntuales, partamos de una vez. Lo primero es decir, bueno, gracias a quienes están un viernes en la tarde en un enésimo Zoom del día, ahí ya nos saludan desde el Maule. Gracias por estar, estamos transmitiendo en Zoom a quienes ya se inscribieron y también a quienes no alcanzaron. Está el link de Facebook Live. Contarles que la Fundación por la Democracia está haciendo este ciclo de conversaciones con la Fundación Friedrich Ebert en Chile, a quien agradecemos mucho por su colaboración. Este ciclo se llama Democratizar el Debate, y en esta ocasión tenemos 4 panelistas muy interesantes, todos y todas, y sin más me gustaría empezar a presentarles a cada uno de ellos y ellas. Partamos por Marcela Gillibrand, que ella es coordinadora de la Red Nacional de Voluntarios de Chile. Hoy día también es parte de la iniciativa Ahora Nos Toca Participar, que también entiendo nos va a comentar un poquito de qué se trata, porque hay mucho esfuerzo hoy día haciéndose en sociedad civil para la idea de un nuevo pacto social, así que va a ser muy interesante contar con eso. Y también agradecerle mucho a Marcela que se haya hecho el espacio para poder estar, así que gracias y bienvenida. Tenemos por este otro lado a Gloria de la Fuente, ella es presidenta de la Fundación Chile 21, un centro de estudios amigo, cercano. Tenemos una red de centros de estudio donde se han estado haciendo iniciativas sumamente interesantes y también invitamos a ver aquellas cosas que se han estado gestando desde allí. Gloria, cientista política, es doctorada recientemente en Ciencias Sociales, es consejera del Consejo para la Transparencia y forma parte del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Muy bienvenida, Gloria. Luego tenemos a Álvaro García. Álvaro es ingeniero comercial, economista, doctor en economía. Ha sido ministro, secretario general de la Presidencia, ministro de Economía, ministro de Energía, subsecretario de Planificación, entre otros cargos, y también ha sido autor de varios libros y artículos. Hoy preside la Alianza Valor Minero y colabora también con nuestra fundación en múltiples temas, así que muchas gracias por estar aquí también, Álvaro. Un gusto estar acá, gracias por invitar. Y para cerrar, un conocido de la casa, don Víctor Barrueto, director ejecutivo de nuestra Fundación por la Democracia. Víctor es economista, ha sido parlamentario, intendente de la región metropolitana, dirigente partidario en múltiples ocasiones, así que muy bienvenido, Víctor, y por darte este tiempo para estar conversando con nosotros. El tema que hoy nos convoca es un nuevo pacto social, un tema que abordaremos desde distintas perspectivas, como ya ven.
desde el lugar de cada cual, desde donde cada cual está viendo este tema, y lo que queremos hacer es una conversación horizontal, donde nos cuestionamos, vamos tensionando las visiones que cada uno tiene, y co-construyendo estas verdades, co-construyendo este pacto social. Para nosotros un nuevo pacto social es una deuda de la democracia, en donde hemos dejado que sean un poco las fuerzas del mercado quienes vayan modelando el país. Y esto hace inevitablemente que tengamos el país que el modelo ha querido, ¿no? Que el mercado ha querido, donde cada cual se da por sus capacidades de pago y hay ahí un déficit de justicia social, ¿no es cierto? Esto desde luego ha quedado muy desnudado, muy demostrado en la pandemia. Hasta los ministros de salud han tenido que salir a decir que no conocían la pobreza, el hacinamiento que tenemos. Por lo tanto, estamos en un buen momento para reconectarnos con el Chile real y armar un pacto social que le haga consecuencia a ese país que en conjunto habitamos. Pagamos un poco las consecuencias de vivir en una sociedad de mercado, que es más mercado que sociedad, ¿no? Y la idea ahora es construir un diálogo de mayor plazo y en este esfuerzo estamos, así que quisiera partir un poco por Marcela, que nos comente cómo se ve desde la sociedad civil esta necesidad de un pacto social y qué tiene la sociedad civil de base, los voluntariados, las ONG, fundaciones, para aportar a este diálogo o para dar cabida a este diálogo también. Adelante, Marcela. Sí, gracias por la invitación. Primero que todo decir que, bueno, la Red Voluntarios de Chile es una red, ¿cierto?, de voluntariado permanente de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que se encuentra presente en alrededor de 5 regiones con más de 100 organizaciones permanentes que trabajan por el fortalecimiento organizacional, ¿cierto?, y también por la promoción y el fomento del voluntariado organizado en nuestro país. Respecto a la pregunta que tú nos haces, es interesante hablar de un nuevo, primero que todo, hablar de un nuevo pacto social cuando un amplio sector no reconoce que hayamos ni siquiera firmado un pacto social o tengamos un contrato social, ¿no? Si bien se habla de que la transición o la devolución o la vuelta a la democracia, ¿cierto?, nos trajo la promesa de una nueva forma de relacionamiento, como bien tú lo decías en tu introducción, esa promesa, las personas la sentimos, ¿cierto?, como algo que no ha sido cumplido. Y desde ahí la sociedad civil organizada yo creo que se ha puesto al servicio siempre, ¿no?, como en distintos periodos de nuestra historia, al servicio de los distintos sectores que tienen que tomar decisiones, que tienen que empujar cambios estructurales para que este pacto se concrete o este nuevo pacto se llegue a concretar, ¿no? Desde las distintas experiencias, desde el conocimiento territorial, desde el conocimiento, diría yo, que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que viene más desde el pulso, ¿no? Desde el pulso de la comunidad, desde el pulso de los territorios, al ser estas organizaciones de la sociedad civil, de alguna forma el puente, ¿no?, que hay entre lo que pasa y lo que ocurre y cuáles son las problemáticas que tienen los distintos territorios, con aquellas instituciones que tienen que garantizar el derecho y la elaboración también de las políticas públicas, ¿no? Entonces ahí yo diría que la sociedad civil organizada desde un sector al menos del cual yo provengo, ve con buenos ojos, pero también con mucho desafío, ¿no?, el poder ser parte activa de la construcción y del desarrollo del nuevo pacto. Porque ya sabemos, y lo hemos visto desde el estallido, ¿cierto?, desde el levantamiento popular del 18 de octubre, y mucho antes, donde ya lo veníamos censando de alguna forma, que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil siempre están al servicio, pero quedan muchas veces fuera de la conversación y de la toma de decisiones, ¿no? Lo vimos con el acuerdo de paz por la nueva constitución, donde incluso nace posterior al 18 de octubre este movimiento o coalición de red de redes llamada Nuevo Pacto Social Chile, ¿no?, el NPS, que justamente busca eso, ponerse al servicio de lo que sea necesario para poder avanzar en esta construcción colectiva, ¿no?, y colaborativa de las bases que deberíamos nosotros propiciar para construir el país que todos queremos. Súper, muchas gracias, Marcela. Vamos con Álvaro. Álvaro, tú has trabajado durante mucho tiempo los temas del desarrollo,
con una intensa mirada también entre los territorios y la participación, es un énfasis muy importante. ¿Cómo crees tú que hacemos para llegar a articular territorio, desarrollo, persona? ¿Cómo ves estas condiciones para un nuevo pacto social hoy en día? A ver, primero yo creo que es bueno establecer ciertas distinciones porque hablamos tanto de pacto estos días que no sabemos bien a quién nos referimos. Tenemos a puertas un plebiscito que va, espero, permitir contarnos con una nueva constitución que de alguna manera es un pacto nacional, es un contrato entre los chilenos respecto de lo que queremos como país. Pero la Constitución define lineamientos muy importantes, pero también muy generales. Por ejemplo, espero yo que la nueva Constitución reconozca los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos, los derechos de acceso a la salud, a la educación, etc. Sin embargo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se asegura que esos derechos sean reales? No queda establecido en la Constitución. Y a eso normalmente se le llama un pacto social, a cómo convertimos en realidad esos derechos que se establecen de manera constitucional. Y yo diría que hay dos elementos distintivos de un pacto social. El primero es que es social. Proviene de un diálogo donde participa la ciudadanía organizada, porque no puede ser de otra manera, no puede participar cada ciudadano. Lo que ya a Chile le plantea un gran desafío, porque hemos precarizado nuestra organización social. El pacto social exige fortalecer esa organización social y afortunadamente también ofrece un conducto para que ello ocurra, porque no tiene mucho sentido organizarse si no hay un lugar donde incidir. El pacto nos ofrece ese lugar donde incidir. Y lo segundo es que tiene que ser concreto en el sentido de adquirir compromisos comprobables, que la ciudadanía pueda comprobar que lo que allí se pactó se cumplió, ¿no? Por recordar alguno, después de la larga dictadura franquista en España, se logró un contrato, un pacto social que estableció una cosa bien concreta: aumentar el financiamiento público en 10 puntos del producto para asignarlo fundamentalmente a financiar la garantía de derechos sociales. Ese es el tipo de acuerdo que evidentemente Chile necesita, y la pandemia del virus del COVID lo ha hecho aún más transparente, y que yo esperaría surja de un acuerdo social. Termino diciendo que, a mi juicio, es del único lugar en que puede surgir, porque un pacto social es efectivo y legítimo solo cuando es respaldado por la ciudadanía. Y mi impresión es que hoy día la ciudadanía no va a respaldar nada en lo que no participe. Así es. Uno tiende a coincidir con esa idea. No solamente se trata de hacer un buen pacto, sino que sea un pacto legítimo, y esa legitimidad tiene que construirse, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Víctor, en múltiples ocasiones tú has escrito, has pregado por un nuevo pacto social, y sería bueno preguntarte en qué estás pensando tú cuando hablamos de nuevo pacto social. ¿Qué elementos crees que es necesario que se consideren? Y también, ¿cuál es la ruta que se debiera recorrer en términos políticos, sociales, hacia este objetivo de mayor envergadura? Adelante, Víctor. Hola, muchas gracias. Bueno, con Álvaro tenemos algunas coincidencias porque hemos estado conversando más sobre el tema. Yo creo que esta crisis, esta epidemia, pandemia, ha terminado por desnudar las causas que estaban detrás de la crisis del estallido. Si uno mira socialmente, ha dejado más en evidencia las desigualdades, incluso las pobrezas encubiertas. Políticamente, un Estado frágil, débil para proteger a la gente.
culturalmente la falta de solidaridad, individualismo extremo, como que ha quedado mucho más al desnudo. Y digo esto porque lo que enfrentemos es una acumulación, es una particularidad de Chile, no solo de Chile, pero muy nuestra, que es la acumulación de la crisis que está detrás del estallido social y esta pandemia. Para responder a lo del pacto social, yo también quisiera, agregando algunos elementos nuevos, hacer la diferenciación. Porque una cosa es la Constitución, que muchos entienden que ella es un nuevo contrato social del país para el futuro, para 30, 40, 50 años. Otra cosa es lo que hemos llamado pacto social, y una tercera es los acuerdos que se hablan en este momento para enfrentar la emergencia. Que pueden haber acuerdos con un sentido de Estado para enfrentarla de la mejor manera, pero que no es lo mismo que pacto social. Recorro esto. La nueva Constitución es ya el acuerdo nacional más importante que tenemos, a propósito que se ha hablado de acuerdos nacionales. Tenemos uno consagrado, que surgió a la fuerza, pero que se produjo un consenso de la fuerza política, que es muy importante, que se va a traducir y que pone en la soberanía popular el lugar donde se van a definir las grandes cosas para el futuro de Chile. Por lo tanto, la nueva Constitución, Gloria puede precisarnos más como politóloga, pero normalmente se entiende que la Constitución es como el contrato social, pero que es un concepto distinto al de pacto social. Porque la Constitución efectivamente puede consagrar, por ejemplo, los derechos sociales, garantizar que los derechos sociales se van a respetar y se van a tratar de concretar. Sin embargo, la Constitución no nos va a decir nunca cuántos puntos del PIB tiene que subir la carga tributaria para poder financiar determinados derechos sociales en los próximos 6 años. Eso no está en la Constitución, no lo puede decir. La Constitución, sin duda, va a ser las nuevas reglas del juego del país que nosotros esperamos que sean reglas que faciliten pactos sociales verdaderos. Por lo tanto, el pacto social es más bien otra cosa. Y yo creo que hay que entenderlo no como necesariamente como un texto. Yo creo que es bastante un proceso. Es bastante una construcción de acuerdos, donde la participación y la legitimidad es indispensable. Más ahora todavía en Chile cuando hemos enfrentado una crisis de la democracia representativa, una crisis de representatividad del sistema político respecto a la sociedad gigante. Por lo tanto, cualquier cosa debe incorporar a los gremios, a las universidades, a la sociedad civil en general, a los alcaldes. Los alcaldes se han transformado en esta pandemia en una especie de representación mucho más directa de las inquietudes de la gente. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser una construcción. Les cuento incluso que antes de la pandemia se estaba trabajando la idea de una cumbre del Pacto Social, que era un gran encuentro nacional muy representativo de todos los actores sociales y políticos, donde la Asociación Chilena de Municipios y la bancada regionalista estaban jugando un papel muy vital. Solo voy a poner como ejemplo de qué estamos pensando cuando queremos decir que esto tiene que ser una construcción con mucha legitimidad social. Pero si tú me preguntas cuál es el meollo del pacto social que Chile necesita en este momento, es básicamente cómo tú das un paso importante en la dirección de un estado de bienestar que cambie la lógica en que el país se venía moviendo, que era más bien la lógica predominante neoliberal, hacia una lógica más socialdemócrata que apunta a la construcción de un verdadero estado de bienestar. Y eso pasa porque logremos que exista una capacidad del Estado por concretar ciertas reformas estructurales y ciertos derechos sociales que tienen que estar financiados con ingresos permanentes. Y los ingresos permanentes vienen de la tributación, y nosotros necesitamos que esa tributación sea mayor, que es bastante baja en Chile comparativamente incluso con los países latinoamericanos, pero mucho más todavía con los países europeos, y que esa tributación esté mejor distribuida en el sentido de que los que tienen más aporten más, cosa que no sucede en Chile. Parece increíble. Uno cuando se entera de esto, cuando uno le cuenta a la gente, se sorprende cuando le dicen que a veces que en términos relativos los más modestos pagan más impuestos que los más ricos. Entonces, el meollo del pacto social es ese. Termino
diciendo que ahora estamos frente a una urgencia, una emergencia. Estamos en una situación gravísima. No es el tema de hoy día, no quiero alargarme en eso, pero sí se necesitaría ciertos acuerdos de gobierno-oposición con el máximo de legitimidad social también, para ver cómo enfrentamos mejor que lo que se ha hecho hasta ahora, la emergencia que estamos enfrentando y cómo salimos después de eso. Ahí me quedo, por ahora. Muchas gracias, Víctor. Recordar a la gente que nos está viendo, ya tenemos un buen número en todas las plataformas, que nos puedan hacer las preguntas por esta vía. La idea es que esto no sea un monólogo colectivo, sino que sea efectivamente un diálogo, que podamos recoger desde distintas partes del país que nos cuentan, que nos están viendo, sus opiniones. Seguimos entonces con Gloria. Gloria, tu trabajo ha estado bien centrado en los temas de transparencia, democracia, análisis del sistema político, y eso nos lleva un poco a preguntarte desde la mirada más institucional, ¿qué elementos debería incorporar este nuevo pacto social, o el tránsito hacia un nuevo Estado, como lo plantea Víctor? Si es así, ¿qué nuevas lógicas, qué nuevas dinámicas debieran instalarse, y qué relación necesariamente Estado-ciudadanía debiera venir a continuación? Esas son algunas de las interrogantes, pero por supuesto que te dejamos ahí el desarrollo de tu planteamiento. Estás silenciada, Gloria. Ya, primero agradecer claramente a una fundación amiga como la Fundación por la Democracia. Yo creo que estos diálogos en estos tiempos, todo se llama como ahora tiempos de pandemia, ¿no? Y todo tiene como ese título, pero lo cierto es que estamos en una situación, yo creo que inesperada, para todos nosotros evidentemente, y más aún después de un estallido social que no necesariamente nos obliga a tratar de pensar fuera de la lógica que hemos pensado siempre. Yo creo que lo primero, el estallido social, probablemente para que no nos dedicamos más a las ciencias sociales, no era una cosa tan extraña, probablemente nadie podía predecir cómo ocurrió, pero ocurrió, y ocurrió de una manera bien inédita, ¿no? en nuestro país, comparable probablemente con fenómenos sociales de principios del siglo XX. Y luego nos encontramos con esta situación de pandemia, que yo creo que se va a terminar transformando, más allá de la situación actual, compleja, dramática, yo creo, e incierta hacia el futuro, se va a transformar también en un imperativo ético, moral y político, porque no estamos dedicados a más a la actividad pública, de repensar el futuro de manera distinta. Y en ese cuadro, para responder a tu pregunta, Rodrigo, yo creo que para pensar el futuro, para pensar esta nueva lógica de un pacto social, yo creo que hay que hacernos cargo también de dónde veníamos. Antes de esta situación veníamos, yo creo, en algo que además es un cambio de paradigma, yo creo, en el mundo, que probablemente va a estar forzado además por esta situación mundial de pandemia, y que estaba reforzado particularmente en la lógica de la crisis de nuestro sistema representativo, que es justamente la lógica, la crisis de la democracia representativa como tal. La crisis de la democracia representativa tiene un componente que tiene que ver con esta ausencia de la mirada de la ciudadanía y esta excesiva concentración en la lógica de las instituciones, conquista que fue muy relevante, por cierto, en el siglo XX, pero que nos obliga a repensar también las dinámicas sociales en el siglo XXI. Por lo tanto, lo primero, yo creo, es, respecto a este nuevo pacto social, es que creo que esto tiene que tener evidentemente un componente democrático, pero una democracia entendida de una manera distinta. Y esa manera distinta, ya lo venían advirtiendo además hartos politólogos, hartos organismos internacionales, tiene que tener un componente ciudadano muy relevante. Y creo que parte importante de la falla de nuestro sistema político en general es que la ausencia de ciudadanía fue cada vez más evidente, ¿no? Parece un lugar común a esta altura decir la crisis de confianza, la distancia de la ciudadanía con la política, pero me parece que a estas alturas es más o menos obvio que de no reconstruir esa relación entre la ciudadanía y las estructuras de representación y la construcción de una sinergia que pueda ser positiva, la verdad es que creo que va a ser muy difícil. El segundo elemento que yo creo que es clave es repensar, lo decía Víctor, por lo tanto no quisiera profundizar mucho más en ello, pero lo decía bien Víctor, y yo creo que es la pregunta respecto al Estado, al rol del Estado. Yo creo que si hay algo que demostró, en el fondo, la fractura que quedó expuesta después del 18 de octubre del año pasado en Chile, es que evidentemente había un malestar respecto a, no solamente la estructura de representación, como decía antes, sino que a una cierta forma del Estado, como enteleque para relacionarse con los ciudadanos. Y esa fractura que quedó expuesta, expresada en un estallido social,
que no tenía probablemente más que una discusión más en abstracto respecto a la Constitución, a la necesidad de encauzar institucionalmente este malestar a través de esta nueva Constitución, que es uno de los componentes de este pacto social. Creo que después de la situación que ha significado la pandemia, ha quedado o ha recobrado significado. Nosotros pensábamos que teníamos un Estado que vivíamos en un oasis, en rigor, eso es lo que nos decían hace un tiempo atrás, era el oasis, éramos como una especie de país distinto al resto de América Latina, estábamos en un barrio raro en el fondo, porque nosotros éramos una cosa súper distinta, y sin embargo, y era como el ejemplo Chile, ¿no? Y efectivamente, si uno lo mira por los indicadores institucionales clásicos, claro, Chile estaba como dentro de los países con mayor desarrollo democrático. Pero ese país con mayor desarrollo democrático mirado desde la lógica clásica de las instituciones, clásica de la democracia representativa, claro, cumplía con ciertas funcionalidades en términos institucionales, pero escondía una fractura profunda a nivel social y a nivel ciudadano. Y yo creo que la pregunta respecto al Estado en esto es clave, porque lo que ha mostrado la pandemia es el nivel de precariedad que probablemente tenía nuestro Estado, que tenía este vínculo con la ciudadanía, que nos hizo no ver muchas cosas, como por ejemplo el nivel de hacinamiento en el que viven muchas personas en Chile, el nivel de precariedad laboral que enfrentan muchas personas, y que cuando se decretan medidas de urgencia o sanitarias relevantes, en realidad hay personas que están impedidas de cumplirlas, ¿no? Porque tienen este nivel de precariedad. Entonces, si hablamos de un nuevo acuerdo nacional, en la lógica de la discusión que se produjo hoy día, con miras a un nuevo pacto social, yo creo que la pregunta fundamental sobre el tipo de democracia que queremos construir con los ciudadanos y el tipo de, en el fondo, de Estado que queremos construir tiene que estar a la base. A mí me parece que no es menor las señales que hemos visto hasta ahora. Cuando alguien de un gremio empresarial dice que en realidad lo que debiéramos tener es un estado de bienestar, tal vez hay una oportunidad, y lo que debiéramos discutir es más bien qué tipo de estado de bienestar estamos entendiendo, pero pareciera que ya empieza a ser sentido común esto de haber visto desnuda nuestra realidad, y que eso implica necesariamente construir una mirada hacia el futuro. Y un elemento central, y con eso cierro lo que quería decir en esta parte, a propósito de la Constitución, a propósito de la reinvención del Estado, a propósito de esta resignificación de la democracia representativa, yo creo que ojo con la lógica también de los acuerdos. Y me parece que Marcela lo decía al principio. La lógica de los acuerdos del futuro, la lógica de un nuevo pacto social, no puede implicar dejar afuera a la ciudadanía en esta discusión. Y lo que yo me temo es que, como estamos tan acostumbrados a las dinámicas más propias de la democracia que teníamos en los 90, incluso a principios del 2000, a veces tendemos a olvidar que esa discusión respecto a los distintos, además, asumir que la ciudadanía no es una sola, la ciudadanía es un conjunto probablemente distinto, a veces anómico, de expectativas sobre el futuro, y yo creo que uno de los desafíos más relevantes hacia adelante va a ser construir liderazgo, pero además construir sentidos comunes para esa gran masa de personas que son distintas. La ciudadanía no es una, no es homogénea, la ciudadanía es diversa, expresa distintas sensibilidades, y tener la capacidad de hacer esa lectura yo creo que va a ser clave para poder construir futuro. Y lo último, derechos fundamentales. A mí me parece que también, si hay algo que ha quedado expuesto y relevante en Chile después del estallido social, y más aún con la situación de pandemia, lo han dicho además organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que uno de los retrocesos que no nos podemos permitir en América Latina y en Chile y en el mundo en general es el retroceso en el respeto a derechos fundamentales. Y eso es una discusión central que me parece que tiene que estar de cara a la nueva Constitución. Cuando me refiero a derechos fundamentales, me refiero a los derechos sociales, a los derechos políticos, aquello que tiene que ver con los estados de excepción, por ejemplo, constitucional, y cómo se respetan los derechos fundamentales de las personas, básicos. Y creo que esa es una discusión que todavía nos falta por hacer, y que debiera estar, por cierto, inspirada de cara a lo que viene en el debate constitucional. Como digo, primera etapa para la discusión, como decía más Álvaro, decía Marcela, decía Víctor, para un pacto social que en el fondo este país se merece. Muchas gracias, Gloria. Ya tenemos algunas de las primeras preguntas y nos gustaría irlas planteando. Nelson Muñoz nos pregunta, ¿cómo y cuándo se inicia o se debería iniciar la discusión del pacto social?
Y también hay una intervención de Miguel González que nos pregunta ¿qué rol juegan los movimientos sociales en este nuevo estado de bienestar que se quiere plantear? Yo creo que Marcela es la persona correcta para poder decirnos un poco en qué minuto fijamos este origen, ¿no? Y cómo vamos a saber que estamos en presencia de esto, porque también, como es un concepto que hacemos muy poco, no nos hacemos de él tan fácil, ¿qué señas vamos a tener de que efectivamente estamos empezando una discusión de un nuevo pacto social? Sí, no es tan fácil responder a esa pregunta, y yo creo que tiene que ver justamente por el estado que tiene nuestra sociedad civil hoy día organizada, ¿no? Nosotros, tú lo mencionaste hace un momento, estamos desarrollando, a propósito de esta coalición del nuevo pacto, un proyecto que se llama Ahora nos toca participar, que justamente pone el foco en la ciudadanía, en la formación ciudadana y en la participación en el proceso constituyente como una posible salida, ¿cierto?, hacia un nuevo pacto, como lo mencionaba Álvaro y también Víctor. Yo creo, desde la experiencia y desde lo que nosotros hemos estado levantando con los territorios a propósito de este proyecto y también el trabajo que hacemos con los distintos voluntariados, que es difícil hablar de un nuevo pacto o desde cuándo los movimientos sociales tienen que entrar en este juego si no tenemos la cabida hoy día para estar en esos espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Donde todavía la discusión es muy político-partidista, ¿no? Y viene dada solamente desde un sector. ¿Cómo se abren esos espacios? Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, y como bien lo decía Álvaro, es un proceso, ¿no?, de recomposición de las confianzas, primero que todo, donde vivimos en una sociedad que tenemos ciertos representantes, y cómo estos representantes vuelven de alguna forma a escuchar y a trabajar con los territorios justamente por las problemáticas y los sentires de ese territorio, ¿no? Y ahí la sociedad civil y los movimientos, como bien lo decía Gloria, son muy diversos, son muy distintos. Hoy día, a propósito de lo que ocurre posterior a lo que ocurre el 18 de octubre, surgen nuevas formas de manifestarse, no solamente en la manifestación en la calle, en la protesta, que es lo que más se ve, ¿cierto?, en los medios tradicionales, pero si uno empieza a mirar un poco más cómo se van gestando nuevas formas y nuevos movimientos culturales también detrás de esto, ¿no? No solamente sociales, todo lo que está pasando con el movimiento ambientalista, ¿no?, frente a esta crisis climática que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir con mayor rigor en los próximos años. Y ahí yo creo que la salida es justamente buscar consensos, buscar espacios de diálogo real, horizontales, transparentes, ¿no? Honestos también, ¿no? Como desde la vivencia propia, desde lo difícil que puede ser un legislador o la legisladora, o ser parte del Estado, y lo que significa ser sociedad civil también en un país donde el reconocimiento no es muy presente. Y ahí creo que de alguna forma, si no estuviéramos hoy día en pandemia o en sindemia, como también lo dicen algunos expertos, estaríamos dialogando, estaríamos buscando esos espacios, ¿cierto?, de encuentro genuino, pero no solo para dialogar, para hablar de lo que sentimos, sino que buscar soluciones en conjunto desde los distintos sectores. Yo creo que ahí hay una deuda importante con la ciudadanía, con la escucha, con involucrar a la ciudadanía en estos espacios de tomas de decisión, pero también haciendo algunos cambios que son estructurales y que necesitamos. O sea, hablamos de participación, pero ¿cuán real es la participación ciudadana en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto invertimos en las distintas ciudadanías respecto a su formación ciudadana también, ¿no? A entender cuál es nuestro rol como contribuyentes, pero también como ciudadanos, como personas dentro de una sociedad que en realidad tiene una lógica bien desapegada de lo humano, ¿no? Y claro, yo creo que ahí tenemos que hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo desde los distintos sectores de poder encontrar estos puntos de encuentro, poder partir por la sociedad civil organizada que está disponible a la conversación y buscar esos acuerdos que quizás no son la salida, como dice Gloria, no solamente quedarnos en eso, sino que actuar y tratar de empujar e impulsar
¿no? Esos cambios que nosotros necesitamos. De hecho, ahora nos toca participar, justamente eso busca que las personas se formen, se informen, tengan el acceso a la información sobre el proceso constituyente, sobre la Constitución en sí, sobre lo que significa la participación ciudadana en nuestro país, y con esa información poder, ojalá, impulsar que las personas vayan a votar en este plebiscito de entrada, para legitimar el proceso también, porque sabemos que es importante que estos procesos sean legítimos y que finalmente sea la ciudadanía quien los impulse. Que un poco la ciudadanía se los ganó, ¿no? A través del estallido social y lo que vino después, y hubo ahí también un rearme en los territorios bien interesante, bien importante, que no debiera quedarse fuera. Álvaro, nos pregunta Rodrigo Ketterer, que dice, la madre de todas las batallas aquí es aumentar la carga tributaria, sobre todo a los que más ganan. ¿Cómo se puede avanzar hacia allá? ¿Qué hacemos entonces con la tributación en este contexto de que tenemos nuevos derechos sociales, nuevos derechos fundamentales que financiar en una nueva realidad? ¿Cómo lo hacemos? Es súper fácil. Un proyecto de ley que sube los impuestos. Lo difícil es que sea aprobado. Y lo casi imposible es que sea aprobado con la actual constitución, que exige quórums tan altos que hace imposible que se apruebe. Por eso, sin lugar a dudas, si queremos lograr eso, lo primero es cambiar la constitución. Y eso me da pie para responder también las preguntas de cómo y cuándo. El cómo es una respuesta que ya se ha dado en muchas partes del mundo. Los pactos sociales surgen fundamentalmente en Europa después de la Primera Guerra Mundial y muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, para enfrentar la tremenda crisis que esas guerras produjeron. Y para que se concreten requieren de una institucionalidad de participación ciudadana, que es una institucionalidad que normalmente se establecen en las constituciones o al menos a través de leyes. Y estas instituciones existen en muchas partes del mundo, tienen un desafío más complejo hoy día por la heterogeneidad o variedad de voces que hay en el país. Para que sea efectivamente representativo de la ciudadanía, tiene que ser representativo de los distintos movimientos sociales, de los distintos géneros, de las distintas etnias, de los distintos territorios, y lograr esa institucionalidad no es una tarea fácil. Pero vamos a empezar esa conversación cuando hablemos de constitución. Y es muy importante tenerla presente, porque ella debiera fijarnos el marco que nos permite crear la institución que haga viable un diálogo ciudadano incidente. Porque si solo se le invita a conversar como todos los otros lo han dicho, esto no va a servir para nada. El diálogo y el pacto, como bien lo dice su palabra, solo tiene sentido si incide en lo que el país va a hacer. Y por eso que requiere de una institucionalidad formal que lo cobije. Por lo tanto, yo creo que la ruta, el cómo, está relativamente definido. El cuándo está más difuso. A mi juicio, sin lugar a duda, tiene que ser después de que se termine el diálogo constitucional, y también después de este gobierno, porque la verdad es que este gobierno no cree en el diálogo. Y por lo tanto, un gobierno, el único que puede convocar a un pacto es el gobierno, es el único que tiene el poder para hacerlo. El resto de los ciudadanos podemos presionar para que eso ocurra, pero formalmente el que lo tiene que hacer es el gobierno, y creo que estamos frente a un gobierno que no cree en esto. Por lo tanto, la pelea la tenemos que dar en el ámbito de la nueva constitución y también en la elección del próximo gobierno, que a mi juicio lo debiese convocar. Muchas gracias, Álvaro. Nos pregunta Fabián Montesinos, ¿cuál creen ustedes que será el rol que jugará el gran acuerdo nacional que se está promoviendo desde sectores de centro derecha y centro izquierda para el proceso
post-pandemia. Quisiera dejarle con esa pregunta a Gloria, que ayer, este miércoles, tuvieron un diálogo en donde convocaron a través de la Fundación Chile 21 a sectores, y un poco para que nos comente cómo ve los ánimos en sectores políticos que fueron allí, que se dieron cita, para algo de estas características, que desde luego es más que lo que tenemos hoy día, ¿no? Está silenciada, Gloria. Se me olvida cada rato. Yo creo que hay que tener, existe la necesidad de distinguir entre acuerdos, entre, o sea, diálogo, lo pondría en esta escala, diálogo, acuerdo y pacto, ¿no? Yo creo que el diálogo, todos los que nos sentimos, nos creemos demócratas y tenemos alguna responsabilidad, yo creo que no estamos nunca negados a la posibilidad de dialogar. La democracia significa también tener la capacidad de instalar diálogo. El punto es que cuando el diálogo a veces es entendido como una especie de intervención unilateral donde alguien impone ciertas miradas y si no, en el fondo tú no tienes capacidad de dialogar, que yo creo que ha sido la dinámica que se ha instalado, ese diálogo se hace poco fructífero y es bien difícil en ese cuadro llegar a acuerdos, ¿no? En ese sentido yo creo que ha habido sectores efectivamente hoy en día del oficialismo y algunos sectores, como quedó en evidencia hoy día, de la oposición, que han estado disponibles en estas circunstancias particulares, a llegar a algún tipo de acuerdo nacional que signifique, y quedó bien claro hoy día respecto a los marcos de ese acuerdo, a por lo menos enfrentar la situación de emergencia y la pandemia en estos días, ¿no? Y ver cómo se hace efectivamente, porque la situación de... Pero creo que no se puede acusar bajo ningún punto de vista a la oposición o a los sectores políticos en general, de que eso, o de que si efectivamente no hay una disposición real de la autoridad para poder dialogar en torno a más lo que han dicho otros actores sociales como el Colmet hace mucho rato atrás, que efectivamente estamos enfrentando una situación que las medidas que se han tomado debieran ser otras, que la información que debiera estar disponible es otra, y si hay oídos sordos de quien dice que en el fondo quiere dialogar, ahí tenemos un problema y un dilema. Yo creo que el principal problema que enfrentamos hoy en día es que a ratos se instrumentaliza la idea del diálogo para poder finalmente buscar caminos o cursos de acción que no necesariamente propenden al diálogo, que más bien lo que hacen es propender a enfrentar una coyuntura crítica para que de alguna manera en el fondo todas las voces terminen apoyando a ratos decisiones que probablemente no todos comparten. Otra cosa distinta yo creo que es claramente un pacto o un acuerdo hacia el futuro. Yo concuerdo con lo que dice Álvaro, efectivamente para poder ir al camino del pacto, que es un paso más allá solamente de acuerdos más coyunturales. Esto requiere necesariamente creer en pacto, pero además requiere creer que efectivamente existe una necesidad de transformación o de cambio. Yo creo que ahí todos los sectores políticos no necesariamente leyeron lo mismo de las señales del 18 de octubre. Hay gente que cree que todavía que fue una instrumentalización del movimiento social, y que ese estallido en el fondo anómico en algún minuto tendió a desaparecer y que después la pandemia finalmente se lo llevó. Y yo creo que hay sectores que entendemos que aquí lo que hay es una situación de latencia respecto a ese malestar, a ese estallido, a esa, en el fondo, esa rabia acumulada que explota de alguna manera, y que esto requiere necesariamente conducir esto de otra manera. Y esto requiere necesariamente entender que el diálogo es necesario, entender que los acuerdos son parte de esta discusión, pero acuerdos que signifique efectivamente conversación, diálogo, disposición a ceder, y que significa que hay que estar dispuesto a poner sobre la mesa también un nuevo trato respecto al tipo de modelo social, modelo económico, el modelo democrático, al tipo de sociedad en general que hemos construido. Y yo creo que ahí hay cierta dificultad, yo creo más bien hoy en día por la coyuntura en el gobierno en particular, y veo que hay miradas muy encontradas en general en los extremos en particular del espectro de partidos. Que ha habido los partidos del espectro, de los extremos del espectro en general son aquellos que no han tenido disposición y no tienen ganas de dialogar en general, ¿no? O que ponen una serie de condiciones que hacen a ratos imposible la posibilidad de entender cuáles son las urgencias y cuál es la mirada a largo plazo que tenemos que finalmente tratar, en la que tenemos que tratar de contribuir todo. Súper, muchas gracias, Gloria. Nos llega una pregunta de María Elena Hermosilla, gran amiga de la Fundación también. Nos pregunta
¿cómo se podría profundizar el rol de los partidos políticos de oposición en el pacto social? Y yo quisiera colgarme de esto también para Víctor, en el caso de cómo hacemos que tener una oposición política que haga sentido con una oposición más social, ¿no? Que se ha armado desde el 18 de octubre a la fecha. El estallido, uno sabe, no fue liderado, ni por mucho menos por los partidos de la oposición, sino que hubo un levantamiento de fuerzas vivas que estaban en la sociedad y que hoy día están articuladas en los territorios para las distintas problemáticas. Uno puede verlo en las ollas comunes, puede verlo, hay un sentido que quizás no está recogido por nuestras fuerzas políticas de oposición, que no estamos dando el ancho quizás. ¿Cómo visualizas tú una oposición 2.0 para los desafíos que son más sociales y más de largo plazo? Bueno, esa es una tremenda pregunta. La pregunta del millón sería eso. Yo creo que las cosas no se pueden mirar en compartimentos estancos, hay que mirar los procesos. Claramente se habló durante largo tiempo, antes del estallido en las ciencias sociales, con Gloria estuvimos en muchas conversaciones de ese tipo, ¿ya? De la gran ruptura entre política y sociedad. La jibarización total de los partidos, la desconexión de la política y los partidos y los parlamentarios con la sociedad. El término de ese vínculo que era fundamental históricamente para la democracia. Yo creo que ahí Marcela ha insistido mucho y tiene toda la razón. Esas son las grandes cosas que tenemos que resolver. Y Gloria hablaba de ciudadanía y decía que la ciudadanía no es homogénea, eso es verdad. Y la verdad es que antes hablábamos de pueblo. Yo no sé por qué cuesta tanto hablar de pueblo cuando la base de la democracia sigue siendo la soberanía popular. Y el pueblo también es diverso, igual que la ciudadanía. Y lo interesante es que este acuerdo, este primer y gran acuerdo nacional ya tomado y existente, que va a permitir un plebiscito y a partir de eso una asamblea constituyente para generar una nueva constitución, algo inédito e histórico. Y esa es una tremenda oportunidad de empezar a producir la reconexión, ¿ya? Y sobre todo la nueva constitución que surge ahí, que tiene que mejorar la democracia chilena, el sistema democrático, complementar la democracia representativa, como decía Gloria, con la democracia deliberativa, con la democracia participativa, con la democracia territorial, en fin. Todo eso puede ser un proceso que nos vaya llevando hacia allá. Y el estallido es un hecho de fuerza, fue un verdadero terremoto social, que están muy engañados los que creen que eso ya se olvidó y quedó ahí. Yo creo que está muy presente, incluso muy reafirmado por la pandemia, como decíamos, por distintas cosas. Y ahí está en curso un cambio en los consensos sociales. Aquí quiero ponerle un ejemplo que a mí por lo menos me ayudó a entender de qué hablamos. En el periodo de Allende se nacionalizó el cobre. La derecha estaba en contra de eso, se opuso constantemente. Cuando llegó la votación al Parlamento se aprobó por unanimidad. Unanimidad. ¿Por qué? Porque a la derecha no le quedaba otra. El consenso de la sociedad chilena era tan fuerte y potente, en el sentido que el cobre tenía que ser chileno, que no había manera alguna que se pusieran. Ese proceso está en marcha en Chile. Y ese proceso sería una tragedia, que las fuerzas políticas más democráticas, progresistas, no fueran capaces de llevarlo a buen curso, a buen resultado. Porque está ahí. Eso que no pudimos... El último gobierno de Michelle Bachelet intentamos avanzar hacia un estado de bienestar y ustedes vieron la guerra que se le hizo. Y el resultado fue ahí nomás, desde el punto de vista de avance, unos pequeños avances hacia un estado de bienestar. Hubo. Entonces, es ese consenso, ese proceso de la sociedad que la política tiene que ir alimentando y representando, es lo que nos puede permitir llegar a generar estos pactos sociales, que insisto, que son pactos, porque Álvaro tiene razón. La Constitución es un nuevo contrato social, pero la idea de pacto social viene mucho más de una cosa más procedimental, eran los acuerdos tripartitos, Estado, trabajadores o sindicatos y empresarios en Europa. Eso incluso avanzó. Hoy día no es solo el tema sindical, económico.
económicos, sociales y ambientales. Y en ese espacio participan no solo los sindicatos, sino que otros organismos representativos de la sociedad civil. Ahí tenemos una idea súper interesante que hemos trabajado harto con Álvaro, que sería bueno que él la explicara después, como parte de este proceso, digamos, pensando en nuevas instituciones sociales en la democracia. Entonces, yo creo que eso es, ¿eh? Ese es el horizonte y la mirada que tenemos que tener. Por eso que el tema de los tributos también es muy importante, porque aquí vamos a necesitar, con esto termino esta pregunta, una nueva arquitectura tributaria, que haga justicia tributaria. Porque sí, está bien que el 1% más rico, los súper ricos, paguen más, pero eso no es suficiente. El sistema tributario chileno está mal. El tributo más importante del IVA, que es un tributo regresivo. Aquí vamos a necesitar muchas modificaciones, por eso nosotros hemos estado hablando de una nueva arquitectura tributaria para que realmente esta sea progresiva, o sea, paguen más los que tienen más, paguen menos los que tienen menos, y nos permita financiar, que es lo principal, mejor educación, mejor salud, que ha quedado tan en evidencia en estos días. Súper, muchas gracias. Ahora pasamos entonces a la ronda de cierre. La idea sería partir con Gloria, que tiene un compromiso, y seguimos la ronda con cada uno de ustedes un poco para que reaccionen a las cosas que se han estado diciendo de los otros panelistas. Gloria. Estás silenciada. Estás silenciada. Gloria, estás silenciada. De nuevo, ¿no? No, decía que estaba más interesante el chat de lo que estaba mirando, lo que comenta, que lo que uno misma pueda decir, digamos, pero agradezco ahí los varios comentarios que he visto. A ver, ¿cómo cierre? Yo creo que hay un denominador que no es menor y que no es menor además a todos los que nos convocan acá, ¿no? Todos los que nos estamos convocados en esta mesa hoy en día tenemos una cercanía, tenemos una militancia política, tenemos una mirada de un sector político además que está en crisis. Yo creo que hay que partir también de la base, que nosotros tenemos un sector político que tiene que resignificarse. Y creo que ese es un desafío fundamental, porque si efectivamente nosotros queremos ser parte de esos debates del futuro, tenemos que hacer un ejercicio muy relevante de pensarnos a nosotros mismos en cuanto a identidad y aquello que queremos ofrecer en el futuro. Eso implica, yo creo, como desafío, hacernos cargo de la historia que tenemos. La mayor parte de quienes estamos en esta mesa, si no todos, yo creo los que estamos en esta mesa, cual más, cual menos, tenemos una historia política de los últimos 30 años. A mí, con toda honestidad, y probablemente puede ser políticamente incorrecto decirlo, pero con toda honestidad, a mí esta idea de que los 30 pesos, o sea, los 30 años... Los 30 pesos no es por 30 pesos, sino que por 30 años. La verdad es que me parece interesante en términos de consigna, pero yo tengo la sensación de que hay que tener un juicio bastante más severo y riguroso respecto a lo que fue esa historia hacia atrás. Me parece que va a ser imposible para el sector que fue o que constituyó la centroizquierda en el pasado ser parte de una mirada de futuro, si no hay una reconciliación, un exorcismo, una especie de expiación respecto a lo que fue su historia pasada, con sus aciertos y sus desaciertos. Y de ahí en más, y solamente bajo esa perspectiva, yo creo que este sector, que representó una izquierda democrática durante mucho tiempo, que ayudó a recuperar la democracia en una generación de la política, una generación además que yo siento que ya está en retirada y que probablemente debiera dar paso a otra generación, solamente a partir de esa reflexión, de esa identidad, de lo que se puede construir futuro. Y yo creo que ese es el desafío más importante que enfrentamos quienes estamos en este sector, que además tengo la sensación que en términos de la ciudadanía está bien bueno, porque nos cree poco. Y yo creo que hay que hacerse cargo de eso también, ¿no? La dificultad de construir liderazgo respecto al futuro tiene que ver justamente con el vacío de poder que en algún minuto se produjo en este espacio. Y yo creo que ese espacio es, sin lugar a dudas, un espacio que para construir de futuro la identidad de sector, para construir futuro, este centro izquierda que es progresista, que cree en el rol del Estado, que cree en un estado de bienestar, yo creo que justamente la conversación que debiera estar hoy en día primando, pero para que prima esa discusión, para que prima esta idea de un pacto social bajo esa lógica, yo creo que lo primero es hacer una reflexión profunda respecto a lo que se es, y sobre esa base construir el futuro que queremos entre todos, en el fondo, ofrecer para que nunca más tengamos en un país como el nuestro que pasar
los niveles a veces de incertidumbre, vulnerabilidad y precariedad que hemos enfrentado en el último tiempo. Eso, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gloria, por haber venido. Ya te liberamos para tu siguiente Zoom, probablemente. Muchísimas gracias, pues. Que esté muy bien. Gracias, Gloria. Chao. Muchas gracias. Sigamos Chao, chao. con Álvaro. Álvaro, cuéntanos, ¿qué reflexiones, qué impresiones te van quedando de lo que se ha estado diciendo aquí? El micrófono. El micrófono, Álvaro. ¿Estás? Ahí sí. Decía que comparto lo que recién señalaba Gloria, también antes Marcela y Víctor. Y leyendo los comentarios que hay en el chat, varios preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el rol de los políticos, de la clase política, del movimiento social? Y yo creo que esa es la pregunta correcta. Porque un pacto social es de por sí un pacto de transformación. No es necesario hacer un pacto social para que las cosas sigan como están. Ya están así. Solo tiene sentido si las queremos cambiar. Y si queremos cambiar las cosas, hay que lograr el cambio. El cambio se construye, se conquista. Y ese es nuestro desafío. Y es un desafío político y es un desafío social, y yo creo que las dos partes, lo político y lo social, estamos al debe. Los partidos políticos que estamos por el cambio no hemos logrado constituir la fuerza que se requiere para hacerlo, y no lo hemos logrado porque no tenemos la suficiente unidad entre nosotros del mundo político y porque perdimos fundamentalmente la fuente de nuestro poder, que era el vínculo con la sociedad. Por lo tanto, los sectores políticos tenemos el desafío de integrar más fuerzas políticas, aunar fuerzas políticas y muy particularmente integrarnos con la sociedad. Y por el lado de la sociedad, por múltiples razones que sería largo detallar, hay un enorme desafío de representación social. Y yo creo que el estallido, así llamado, estallido social, es el mejor ejemplo de eso. No hemos tenido movilizaciones sociales, por lo menos en mi vida, desde los últimos días de Allende. En esa oportunidad yo vi esta magnitud de movilización social, hasta ahora. Sin embargo, si uno se pregunta, ¿dónde están los líderes de ese gigantesco movimiento social? No están. Y si uno dice pacto, dice diálogo, supone personas que representan. Si no está la representación, no hay posibilidad de pacto, ¿no? Y yo reconozco el enorme esfuerzo que hacen muchas organizaciones sociales, pero también, al igual que en el sector político, necesitan fortalecer su voz para efectivamente representar a la ciudadanía. Y esas dos tareas son tareas nuestras. Si no fortalecemos la voz política, si no fortalecemos la voz social y si no fortalecemos el vínculo entre ambas, conquistar el pacto social no va a ser posible. Por lo tanto, tenemos cosas que reclamar, pero tenemos muchas cosas que hacer para llegar al pacto que queremos. Muchas gracias, Álvaro. Marcela, ¿qué nos puedes, palabras al cierre? Hoy me la dejó difícil Álvaro después de su intervención, porque recojo totalmente el guante respecto al tema de los liderazgos, ¿no? Al mirar lo que estamos haciendo y cómo también somos generosos frente a los desafíos que nuestro país nos pone por delante, ¿no? A construir estos nuevos liderazgos desde la generosidad y no la mezquindad como se han visto, o los intereses propios, ¿no? Porque de alguna forma las organizaciones de la sociedad civil y la precariedad en la que viven implica competir por muchas cosas, ¿no? Y ahí yo creo que la conversación que hemos tenido hoy día es muy iluminadora frente a esos caminos, posibles caminos. Creo que Álvaro también me vuelve a reflotar una pregunta que yo tengo frente a cómo nos organizamos hoy día y cómo los movimientos sociales, ambientales y culturales
juegan un rol importante dentro de este desarrollo, de esta construcción del nuevo pacto. Yo creo que ahí hay un desafío inmenso de volver a las bases y ver cómo encauzamos, ¿no? estos movimientos y quiénes son justamente quienes los lideran, ¿no? Más que hablar de representatividad, yo hablo de liderazgo. Y ahí creo que un desafío también es poder devolver el protagonismo a la sociedad civil, ¿no? A la sociedad civil organizada, a los movimientos sociales, a los movimientos de base, ¿no? Que tienen mucho que decir y que vemos hoy día cómo se han vuelto a organizar y en realidad no es nada nuevo. Ellos vienen haciendo esto cada vez que están en crisis, ¿no? Muchas personas dicen que viven permanentemente en crisis y que solamente esta pandemia hoy día devela mucho más las desigualdades y deja mucho más al rojo vivo, ¿cierto? La precariedad de la vida en muchos sectores. Y ahí yo diría que devolver este protagonismo a la sociedad civil, desde la generosidad, como decía, para poder también representar las diversidades que existen, ¿no? Como decía Víctor, estos distintos pueblos que habitan este país, y cómo nos ponemos de acuerdo al final del día de cuáles van a ser las bases de este nuevo pacto social. Hacer énfasis quizás en que también es importante recoger el guante de lo que nos toca hacer a cada uno de los sectores respecto de la participación ciudadana, ¿no? De los mecanismos incidentes, de los mecanismos de participación que existen y que hoy día no son incidentes, ¿no? Y de cómo hacemos que la ciudadanía vuelva a encantarse de esta institucionalidad para poder incidir en su vida, ¿no? En las decisiones que quiere tomar como sociedad para su propia vida. Y ahí tenemos mucho camino que andar, tenemos efectivamente muchos desafíos respecto de las leyes que nos rigen respecto a la 20.500, por ejemplo, de participación ciudadana en la gestión pública. Yo creo que es un primer camino, ¿no? El sentarnos, como decíamos en un principio, a dialogar, a conversar para caminar hacia este nuevo pacto que nos merecemos y que es tan necesario en nuestro país hoy día. Muy relevante todo lo que ha planteado la Marcela y la mirada que le ha agregado a esta conversación. Víctor, mira, ¿qué recoges? Mira, yo quiero complementar, porque lo que acaba de decir Marcelo, lo que dijo antes Álvaro, ya es difícil agregar más algo en el cómo se hace. Yo quiero volver a la idea que aquí estamos, el estallido fue un estallido no solo frente a la desigualdad, la discriminación y los abusos, fue también un estallido frente a la falta de representatividad de la democracia y de la política. Incluso en algunos momentos fue más fuerte esto segundo que lo anterior. ¿Ah? La rabia contra la élite política. Y yo creo que lo que está en crisis es que el país perdió el rumbo desde el punto de vista de los grandes consensos hacia dónde moverse. Para ponerlo como una imagen, yo creo que después de la derrota de Pinochet y la vuelta a la democracia, existió una especie de consenso societal, que uno le podría poner pacto social también a eso como grandes ideas, más bien implícito que explícito, ¿eh? Y que, si uno lo pudiera resumir, era respeto a los derechos humanos, sobre todo el de la vida y el derechos civiles y políticos, democracia, crecimiento económico lo mayor posible, terminar con la pobreza. Esas fueron las grandes cosas que vertebraron la sociedad chilena casi durante 30 años. ¿Qué podría ser, también pensando así rápido, los grandes consensos para los próximos 30, 40 años del país? En primer lugar, renovar la democracia. Está claro que esta democracia tal como está no está funcionando, no está resultando para lo que tiene que ser. Segundo, ya no es crecimiento, es una nueva estrategia de desarrollo del país. Una transformación productiva. Tercero, igualdad. Igualdad social y igualdad de género. Cuarto, cambio climático, sustentabilidad, pacto verde. Y quinto, podría agregar yo la idea de los derechos humanos, las nuevas generaciones de derechos humanos, ¿eh? De la diversidad, de los derechos ambientales, del derecho a la ciudad, en fin. Yo siento que esos son dos grandes caminos. Estas cosas no suceden solo
porque se sienten algunos caballeros con baja representatividad en una pieza y se pongan de acuerdo. Estos son procesos, y por ello que lo del estallido es tan fundamental. Fue un remesón que permite, si lo hacemos bien desde la política, correr el cerco y generar consensos mucho más avanzados, como decía Álvaro, porque estos son necesarios cuando hay que cambiar las cosas y transformar, no cuando hay que mantener. Eso, muchas gracias. Bueno, nos preguntaban en el chat que si esto va a quedar grabado. Esto se está transmitiendo por Facebook Live, pueden volver a verlo cuantas veces quieran, si es que se les olvidó alguna idea, quieren retomar, desde el Facebook Live de Fundación por la Democracia va a estar. Queremos agradecer a la gente que desde los territorios nos estuvo escuchando, nos escucharon de Talca, Limache, Salamanca, María Pinto, esta horizontalidad que tantas veces hemos dicho, ¿no? Que las regiones hoy día por fin pareciera que están todas en Santiago, o nosotros estamos todos en regiones, y podemos participar de igual a igual, todos frente a una cámara y con algunas buenas ideas para poner en común. Decir también que tuvimos una muy buena convocatoria para hacer un día viernes en la tarde, para hablar de un tema denso. Muchas gracias a quienes se conectaron. Y contarles que esto no se acaba acá. Nosotros como Fundación por la Democracia estamos trabajando. Vamos a tener próximamente una línea de trabajo sobre el nuevo pacto social, bien importante. Profundizaremos los temas, ampliaremos la conversación, más sociedad civil, más ciudadanía de base, y las miradas que se necesitan para que esto sea posible, ¿no? Para poder darle curso a una conversación posible, a un rearmado de las confianzas posibles entre los grupos más políticos, los grupos más sociales, los grupos feministas, ambientalistas, que deben ser todos y todas escuchados. Finalmente, solo agradecer, si siempre en estos diálogos lo hacemos, agradecer a las personas del mundo de la salud que nos están manteniendo vivos en estos días, la salud pública sobre todo, con las precariedades que ello implica, y también un llamado a que nos cuidemos todos mucho entre todos, este llamado que siempre se está haciendo y que nunca es malo repetir. Muchísimas gracias a los expositores y expositoras que son el alma de esta conversación, y bueno, nos estaremos viendo en próximos diálogos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cariño a todos. Chao, chao. Chao, chao. Coyhaique también, mira.